Vámonos a la columna El tiempo lo confirma, la sociedad de idiotas. El tema ha sido recurrente en este espacio. Desde el 8 de febrero de 2018, la entrega del itinerario político se tituló así, Sociedad de Idiotas. Curiosamente, en cada ocasión que hablamos del tema aparece una jauría babeante que, indignada, reclama su derecho a la idiotez. Pero hoy el tema aparece de nuevo luego que las revelaciones del hackeo y a la Sedena y las confesiones del libro El Rey del Cash sacuden conciencias y confirman que resultó un auténtico pillo y mitómano el político al que millones idolatraron y en quien apoyaron sus esperanzas de un México distinto. Y es que hoy sabemos que lo primero no fueron los pobres, sino el saqueo. Sabemos que la cultura imperante en el grupo en el poder es la mentira, el engaño y la traición, y sabemos que no son iguales, sino peores. Y por eso volvemos a la pregunta que formulamos aquí aquel 8 de febrero de 2018, hace casi 5 años, en las líneas finales de la entrega. El problema entonces no son los buenos o los malos candidatos, los malos o los peores políticos y tampoco los pingües negocios familiares llamados partidos políticos. El problema parece estar en la sociedad. ¿La mexicana es una sociedad de idiotas? ¿Cómo fue posible que un político como López Obrador haya sido capaz de engañar a tantos mexicanos tanto tiempo? Por eso, a continuación, reproducimos aquel texto de manera íntegra. El tema resulta difícil de tratar y peor aún complicado de entender. ¿Cómo entender, por ejemplo, que el partido y el candidato con más negativos, como son los casos de Morena y de AMLO, encabezan las encuestas para la aspiración presidencial de 2018 entre una sociedad que se dice harta de los políticos con mala imagen? ¿Cómo entender que, por ejemplo, el partido y el candidato que han perdonado a ladrones, pillos y matarifes y políticos de la peor estofa estén a la cabeza de todas las preferencias en una sociedad que dice estar hasta la madre de la impunidad? ¿Cómo entender que políticos nefastos como Manuel Bartlett, Elba Ester Gordillo, René Bejarano, Dolores Padierna y Marcelo Ebrard, entre muchos otros que en sus alforjas cargan un negro historial, resulten purificados solo por entrar a las filas de Morena y por recibir la bendición de López Obrador, mientras la sociedad solo aplaude y ve hacer y ve pasar? ¿Cómo entender que un político nada democrático, autoritario al extremo, con claros tintes dictatoriales, que llama a pirurris a casi 1 millón de manifestantes contra su mal gobierno en el Distrito Federal, que impuso al Matarife Abarca como alcalde de Iguala, sea el político que encabeza las encuestas y las preferencias? ¿Cómo entender que un político que tiene más de 10 años sin trabajar, que lleva una década sin pagar impuestos, del que nadie sabe de dónde obtiene recursos millonarios para la manutención de una numerosa prole, sea el político que más aceptación tiene entre el electorado? ¿Cómo entender que la izquierda mexicana y que un partido político como Morena haya pasado del culto a Cuauhtémoc Cárdenas, en 2 veces candidato presidencial, al culto a Cuauhtémoc Blanco, el patán golpeador de mujeres que brilla por su ignorancia? ¿Cómo entender que luego de ese salto al vacío de Cárdenas a Blanco, esa disque izquierda sea la más votada? ¿Cómo entender que luego de uno de los peores gobiernos en la capital del país, como el de López Obrador, exista la posibilidad de que la mano de Obrador, su preferido, a pesar de que de la mano de Obrador, su preferida, a pesar de las graves corruptelas, tenga posibilidades de convertirse en jefa de gobierno de la capital? Nos referimos a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo entender que periodistas inteligentes e intelectuales reputados sigan aplaudiendo a López Obrador a pesar de su desprecio a la prensa, de su repudio a la inteligencia, al intelecto, de su fobia a la educación de calidad, de su chaparra preparación, de su odio hacia los críticos y sus disparates y su rechazo a libertades fundamentales en democracia? ¿Cómo entender que la izquierda del PRD, esa que logró sacudirse a AMLO y que sobrevive a sus intentos destructivos, haya cometido suicidio político en una alianza con Ricardo Anaya y con el PAN, que representan todo aquello contra lo que luchó el PRD?
¿Y cómo entender que el candidato que no tiene cola que le pisen, que no milita en el PRI, que es un candidato ciudadano que tiene la mejor preparación, la mayor capacitación para gobernar, el mayor reconocimiento de empresarios e inversionistas, se encuentra en el tercer lugar en la cola de las preferencias? Sin duda que asistimos a un paradigma en donde la tambaleante democracia mexicana puede ser destruida con las armas y los instrumentos de la propia democracia. Sin duda que podríamos estar en el umbral del fin de la democracia mexicana. Esto lo dije hace 5 años. Algunos dicen que la preferencia por AMLO se debe al hartazgo de los mexicanos por el PRI. Ante esa premisa se impone otra pregunta aún más elemental. ¿Por qué AMLO encabeza las encuestas si es el representante de lo peor del PRI y si ha reunido en Morena a lo más cuestionable del PRI, PAN y PRD? El problema entonces no son los buenos o los malos candidatos, los malos o los peores políticos, y tampoco los pingües negocios familiares llamados partidos políticos. El problema parece estar en la sociedad. La mexicana es una sociedad de idiotas. Al tiempo. Fin de la cita. Todo esto que le acabo de leer lo escribí hace 5 años y hoy parece que se ha cumplido todo. El tiempo nos dio la razón de nuevo. Y curiosamente hoy, a finales del 2022, uno de los más fieles seguidores de AMLO, el articulista John Ackerman, gritó en sus redes sociales que es momento de abrir los ojos, luego de denunciar que ha sido víctima de la censura oficial, una censura ordenada desde Palacio. ¿Hasta cuándo dejaremos de ser una sociedad de idiotas? Al tiempo. ¿Qué le pareció? Ayúdenos a compartirlo, ¿no? Ya ve cómo desde entonces publicamos que Abarca financió a López, publicamos que todos son una pandilla de ladrones. Todo lo que hoy trae el libro, ya lo habíamos dicho aquí. El libro lo trae con citas muy precisas, que esa es su riqueza.